Dios le bendiga, hermanos. Antes de comenzar, vamos a dar un par de anuncios. Si vieron las noticias, el MINSA dio unas recomendaciones para 2 fines de semana que vienen. Y esos fines de semana son el domingo 27 de diciembre y domingo 3 de enero. Esos 2 fines de semana son cuarentena total por recomendación del MINSA. Así que para el domingo 27 de diciembre y para el domingo 3 de enero, la enseñanza bíblica la vamos a ver es por video, ¿ok? Por el canal de YouTube o se envía al grupo de WhatsApp, pero no vamos a venir al templo, ¿ok? Domingo 27 de diciembre y domingo 3 de enero no venimos al templo, pero la enseñanza va a estar por video. Y lo otro es que, como ustedes saben, estamos en una serie que es en Adán o en Cristo, la teología del pacto bautista. Pero el domingo 27, que es el último domingo de este año, se va a estar dando una enseñanza de fin de año, ¿ok? Una enseñanza para dar ánimo, para dar esperanza. Así que vamos a hacer una pausa corta para ese domingo 27, donde va a haber una enseñanza de fin de año, pero luego retomamos la serie en Adán o en Cristo el 3 de enero, ¿ok? Así que para que vayan apuntando ahí en sus agendas, en el celular, de lo que vamos a estar haciendo en los próximos domingos. Ok, ahora sí. Como le estaba diciendo, estamos en una serie. La serie es la teología del pacto bautista, que tiene como título la serie En Adán o en Cristo. Y en la enseñanza pasada se habló sobre el pacto de obras, ¿ok? Pacto de obras. El pastor nos estuvo hablando sobre ese pacto y quiero, antes de entrar en la enseñanza, dar como un pequeño resumen o dar el contexto para entonces entrar en el próximo pacto, que es el que vamos a ver hoy. Entonces Dios hizo un pacto de obras, o sea, un pacto de méritos con Adán, en donde se le exigía cuidar del huerto y no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Además, él sería la cabeza federal, o sea, el representante de toda su descendencia, es decir, de toda la raza humana. Quiere decir que si Adán obedecía, hubiera ganado la vida eterna para él y para esta descendencia que él representaba. Pero si desobedecía, lo haría bajo pena de muerte para él y sus representados. Pero sabemos que Adán falló. Adán rompió el pacto de obras. El hombre desobedeció y la maldición del pacto vino sobre él y su posteridad, como afirma Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Así que como Adán era nuestro representante y al Adán fallar, romper el pacto de obras, nosotros también lo rompimos. Nosotros también fallamos porque él nos representaba como cabeza federal. Y eso es lo que dice Romanos 5:12. Así que quedamos en la enseñanza pasada
Así, Adán rompe el pacto, Adán falla. Pero muchos creen, o muchos dirán, el hombre ha dañado todo el plan divino. Mira todo el plan perfecto que Dios tenía y vino el hombre y se la dañó. Así piensan muchos. Ahora Dios tendrá que hacer otro plan para salvar al hombre. Oh, mira, aquí en Génesis 3:15, Dios dio una solución. Dios es tan sabio e inteligente que diseñó otro plan y así está reparando lo que el hombre ha hecho. Así piensan muchos. No estoy hablando de ustedes. Entonces, con esta clase de pensamiento, yo me imagino a Dios. Yo me imagino a Dios cuando ve a Adán que peca, diciendo, es que no le habíamos dicho que no comiera de ese árbol. ¿Por qué lo tocó? ¿Por qué comió? Ya se la dañó. ¿Y ahora qué hacemos? Así que en ese momento se le ocurre a Dios otro plan, enviar al Hijo y que seamos salvos por su muerte y resurrección. ¿Ustedes se imaginan a un Dios así? ¿Ustedes se imaginan a un Dios viendo cómo hacer para resolver en el momento la trastada de Adán? Agarrándose la cabeza y, ¿qué pasó y ahora qué hago? ¿Se imaginan a un Dios así? Definitivamente Dios no se puso a ver cómo hacía para remediar lo hecho por el hombre. Adán no puso en apuros a Dios. Adán no puso en apuros a Dios. Dios, mucho antes que el hombre pecara, antes de la fundación del mundo, se puso de acuerdo con Él mismo, con Padre, Hijo y Espíritu Santo, e hicieron un pacto con el propósito de glorificarse en la redención del hombre. Y hoy vamos a estudiar el pacto que es la base de todos los demás pactos. Es más, se puede decir que hoy vamos a estudiar el pacto más importante de todos los pactos, que es el pacto de redención. El pacto de redención. Así que vamos a ver cómo la Escritura nos enseña que hay un plan eterno, un pacto de redención, un plan de salvación antes de que todo existiese, antes de la caída del hombre. No es una sorpresa para Dios, es parte del decreto de Dios, es parte del plan divino, todo lo que le pasó a Adán. A Dios no lo agarró por sorpresa lo que pasó. ¿Será el contexto? Entonces, entramos al pacto de redención. Al pacto de redención también se le conoce como el Pactum Salutis, en latín. ¿Sí? Cuando lean libros sobre el pacto de redención, se le conoce como el Pactum Salutis. Otros le llaman el pacto eterno o el pacto trinitario. Pero comúnmente se le llama el pacto de redención. ¿Y qué es el pacto de redención? Una definición sencilla. El pacto de redención es el acuerdo hecho en la eternidad pasada por los miembros de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con el propósito de glorificarse a sí mismos en la salvación de los pecadores por gracia. Si ustedes ven
cuando comenzamos a leer la Biblia en Génesis, el primer pacto que nos salta a la vista es el pacto de obras, que es el pacto que Dios hace con Adán, el pacto de obras. Ese es el primer pacto que aparece. Pero en orden lógico, el primer pacto hecho es el pacto de redención, porque se hizo antes de la fundación del mundo. Así que ahí contestamos, ¿cuándo se hizo este pacto? Se hizo en la eternidad, o sea que es atemporal, no se hizo en el tiempo, sino antes de todo lo creado. ¿Con quién se hizo este pacto? Bueno, este pacto no es igual que los demás pactos que Dios pacta con el hombre, ¿sí? Como el pacto de obras. Este pacto se hizo con Dios mismo, ¿sí? Dios hizo un pacto con Él mismo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así que por eso se le conoce como el pacto trinitario. Y vamos a ver diferentes puntos entonces del pacto de redención. Primero vamos a ver que las Escrituras enseñan sobre el pacto de redención. ¿Ok? Es como una pregunta. ¿Enseñan las Escrituras la existencia del pacto de redención? Eso lo vamos a ver. Lo otro que vamos a ver es los compromisos de cada miembro del pacto. ¿Qué compromisos tenía el Padre? ¿Qué compromisos tenía el Espíritu Santo? ¿Y qué compromisos tenía el Hijo? Así que vamos a ver, ¿enseñan las Escrituras la existencia del pacto de redención? El pacto de redención no aparece textualmente en la Escritura, así como tampoco aparece la palabra Trinidad, pero es una doctrina que se desprende del estudio de la palabra de Dios. Cuando comenzamos a estudiar sabemos que existe un Dios trino, pero la palabra Trinidad no está en la Biblia. Así como la palabra pacto de redención no está, pero se desprende del estudio de las Escrituras. Es inferido de la enseñanza consistente de toda la Biblia, el pacto de redención. Y vamos a ver 3 textos que hablan del pacto de redención. Hay otros más, pero esos otros más puede que los veamos en los compromisos del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo. Pero aquí vamos a ver solo en esta parte 3. El primero, el apóstol Pedro afirma sobre el pacto de redención lo siguiente. 1 Pedro 1, 19 al 20. 1 Pedro 1, del 19 al 20, en la versión Reina Valera, dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué dice 1 Pedro? Que ya Cristo había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que tú nacieras, ya Cristo estaba destinado para morir por ti. Desde antes que la tierra se creara, ya Cristo estaba destinado para morir por nuestros pecados. Destinado desde antes de la fundación del mundo. En un pacto eterno, el pacto de redención. Hebreos 13:20, hablando del pacto de redención, dice, Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. La sangre de Cristo, que es la sangre del pacto eterno, que fue destinada desde antes de la fundación del mundo. Y el más conocido, Tito,
capítulo 1, versículo del 1 al 3. Tito 1, del 1 al 3 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. ¿Qué dice? Dios prometió la esperanza de vida eterna. Dios la prometió desde los tiempos eternos. Adán no estaba ni por allí cuando ya Dios había prometido vida eterna. Dice A.W. Pink, un escritor y teólogo, hablando acerca del pacto de redención, dice: el estudio cuidadoso de la Biblia nos obliga a concluir y confirmar la existencia de un pacto eterno entre Dios el Padre y Dios el Hijo, en el cual acordaron bendecir a la humanidad con la redención hecha en Cristo Jesús por gracia, como vimos, y ejecutado en el tiempo por el Espíritu Santo. Así que si estudiamos la palabra cuidadosamente, nos daremos cuenta y tendremos que concluir que existe un pacto eterno, un pacto antes de la fundación del mundo, que se dio entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo para salvar a los pecadores. Ok, entonces ya vimos que ese pacto está conformado o fue un acuerdo entre las tres personas de la Trinidad. Así que cada persona de la Trinidad cumplen su parte en torno a este plan de redención. Así que vamos a ver los compromisos que tenía cada una de las partes. ¿Qué compromisos tenía el Padre? ¿Qué compromisos tenía el Espíritu Santo? ¿Y qué compromisos tenía el Hijo? Así que vamos a comenzar con el Padre. Los compromisos del Padre. Primer compromiso del Padre: envió a su Hijo a cumplir su voluntad. ¿Sí? El Padre envía a su Hijo a cumplir su voluntad. Si nos vamos a Juan 8:42, y en varios pasajes vamos a ver que se repite una y otra vez que el Padre envió al Hijo. El Padre envía al Hijo. Juan 8:42 dice: Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Juan 5:36. Juan 5:36 dice: pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y en Gálatas 4, del 4 al 5, no es el último versículo, hay muchos más, pero para este estudio vamos a presentar estos tres. Gálatas 4, del 4 al 5 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Segundo compromiso del Padre: el Padre le nombró al Hijo una cabeza federal. O sea, el Padre nombra al Hijo como cabeza federal. Ya sabemos que una cabeza federal es aquel que representa a un pueblo, a un pueblo específico. Adán, ¿a quiénes representaba? A la humanidad. ¿Ok? Ahora vamos a ver Cristo
a quienes representa. Dice Juan 10 del 17 al 18. Juan 10 del 17 al 18. Jesús hablando de sus ovejas. Aquí en el contexto de Juan 10, Jesús está hablando de sus ovejas, o sea, de un pueblo específico. Jesús dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que el Padre le da un mandamiento al Hijo para morir por un pueblo, por sus ovejas. Y ahí mismo, en el versículo 27 al 29, dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, de esto surgen unas preguntas. ¿Quiénes son los que le pertenecen al Hijo? ¿Quiénes son? Los que el Padre le dio. Esos son los que le pertenecen al Hijo. Eso es lo que dice Efesios, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser salvos. Así que esos escogidos desde antes de la fundación del mundo son esas ovejas que Dios le da a Jesús, para que entonces Jesús muera por ellos. Jesús representa a los escogidos. Entonces, si el Padre le dio al Hijo un pueblo, el Hijo es una cabeza federal. Así que el Hijo representa a todos ellos, a todos los que el Padre le dio. Si recuerdan en Juan 10, Jesucristo es bien tajante con los fariseos y le dice: ustedes no son de mis ovejas. Ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas hacen esto, esto y aquello. Así que Cristo es el representante de un pueblo específico, de los que Dios le dio, de los escogidos antes de la fundación del mundo. Compromiso número 3. El Padre nombra al Hijo rey, sacerdote y profeta. El Padre nombró al Hijo rey, sacerdote y profeta. Vamos a ver rey en Salmos 2, del 6 al 8. Salmos 2, del 6 al 8 dice: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión. Aquí es Dios hablando. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, aquí es Jesús hablando, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí David está registrando una conversación entre el Padre y el Hijo, donde el Padre le dice al Hijo que será rey, y donde el Hijo dice que el Padre le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, hablando de la resurrección de Cristo, y que le iba a dar las naciones, un rey con un pueblo. En Salmo 110, del 1 al 3, también hablando de Jesús como rey, Salmo 110, del 1 al 3, dice el Señor a mi Señor. Aquí está, recuerden, David registrando esto. Dice mi Señor, dice el Señor a mi Señor, hablando de dos personas, Dios Padre y Dios Hijo. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Dios diciéndole al Hijo: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente
en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. Aquí vemos a Dios diciéndole a Cristo: el Señor extenderá desde Sion tu poderoso cetro. ¿Recuerdan cuando estábamos estudiando Génesis capítulo 49, donde Jacob daba las profecías a sus hijos? Y donde Jacob le dice a Judá: el cetro no se apartará de ti. ¿Se acuerdan? Porque de la línea de Judá iban a venir los reyes, a partir de David. Y Jesús es de la tribu de Judá. Y aquí se le está diciendo a Cristo: tu poderoso cetro. Otra confirmación más de que Cristo es rey, el león de la tribu de Judá. Y Jacob también lo profetizó. Y también un pueblo, dice: tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Un rey con un pueblo. Sacerdote, ahí mismo, en el versículo 4, ahí mismo, dice: el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios le está diciendo a su hijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, profeta. En Hebreos 1, del 1 al 2, Hebreos 1, del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. El autor de Hebreos está diciendo aquí: Dios en el pasado habló a los padres a través de los profetas, porque esa era la función de los profetas. Los profetas hablaban de parte de Dios. Todo lo que Dios le decía, ellos tenían que decirlo exactamente como Dios se lo decía. Pero ahora dice Dios: pero ahora Dios nos habla a través de su Hijo, que es mayor que los demás profetas. Es el profeta perfecto. Es el mayor. Así como Cristo es el mayor, el mejor sacerdote igual. El mejor rey, perfecto también. Ahora nos habla a través de su Hijo, porque su Hijo iba a decir lo que el Padre le decía. La función de profeta. Juan 17, del 7 al 8, también hablando sobre el oficio de Cristo como profeta. Juan 17, del 7 al 8. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Aquí Cristo hablando que Él ha dado todas las palabras que Dios le dio. Él no se saltó nada. Exactamente lo que Dios dijo, exactamente lo que el Hijo dice. Un profeta perfecto. Así que el Padre le dio palabras al Hijo y el Hijo los anunció fielmente. También en su bautismo, cuando Jesús te bautiza, en Marcos 9:7, una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Por qué? Porque Cristo también tenía la función de profeta, decir todo lo que el Padre le decía. Cuarto compromiso del Padre. El Padre se comprometió con el Hijo para sostenerle. El Padre se comprometió con el Hijo para sostenerle. Si vemos con los tres primeros compromisos, podríamos pensar que el único papel del Padre es enviar y mandar. Diga, pero es que el Padre nada más está diciendo lo que se va a hacer. Está enviando y está mandando. Pero no. También el Padre se compromete con el Hijo para sostenerle. Y en Isaías 42:1
Dice así, Isaías 42:1, hablando de que Dios iba a sostener a su Hijo. Jehová dice, este es mi siervo a quien yo sostengo. Dios hablando de su Hijo, Jesucristo. Este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él traerá justicia a las naciones. Y en el versículo 6 de ese mismo capítulo dice, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré como pacto para el pueblo. Así que en estos versículos y en muchos más, el Padre promete al Hijo que lo va a sostener, que lo sostendrá. Quinto compromiso del Padre. El Padre le promete una recompensa al Hijo. El Padre le promete una recompensa al Hijo. Vamos a estar viendo Isaías 53 del 10 al 12. Y lo que quiero que vean conmigo en Isaías 53 es que Cristo, después de terminar su tarea, después de terminar su misión, iba a recibir premios de parte del Padre. Iba a recibir una recompensa. Así que miren lo que dice Isaías 53 del 10 al 12. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Así que aquí vemos que Jehová, Dios Padre, quiere que el Hijo sufra. Es la voluntad de Jehová sujetarle a padecimiento, pero eso tiene un propósito. ¿Ok? Tiene un fin. Y dice, sigue diciendo el versículo, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, cuando haya cumplido su misión, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Así que el Hijo, al sufrir, al morir por su pueblo, iba a ver linaje y vivirá por largos días, no quedaría en el sepulcro. Sigue diciendo el versículo, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que el Hijo victorioso será levantado de los muertos, recibirá parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Por qué? Porque derramó su vida hasta la muerte, porque cumplió su misión. ¿Y los frutos de su aflicción cuáles son? Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Ese es el fruto de su aflicción, que iba a justificar a muchos justos. Y sus iniquidades son perdonadas y son constituidos justos por medio del siervo que es el Hijo. Otro lugar donde encontramos una promesa de recompensa es en el Salmo 2 y en el Salmo 16, donde Jehová le promete a su Hijo que lo va a resucitar y que no verá corrupción. Y en Hechos capítulo 13 nos lo resume esos dos salmos. Esos dos salmos están resumidos en Hechos capítulo 13 del 32 al 37, que dice, Pablo citando estos dos salmos, dice, nosotros le anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Como también está escrito en el Salmo 2, Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, hablando de la resurrección de Cristo.
Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para que nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió, o sea, murió, y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Entonces imagina que estuviéramos leyendo el Salmos 2 y el Salmo 16 sin la guía del Espíritu Santo. Ah, sí, este salmo está hablando de David, sí. Y en Hechos, gracias también a Hechos, podemos ver que dice que David murió, que David vio corrupción. O sea, eso no está hablando de David, está hablando de Cristo, está hablando del Hijo de Dios, que sería resucitado. Y esa es la promesa que el Padre le está dando al Hijo, que iba a ser resucitado, no se iba a quedar en la tumba. Entonces, por medio de los compromisos del Padre, vemos que le dio al Hijo una misión, pero también se comprometió al Hijo para sostenerle durante su misión. Y al fin de su misión había una promesa de resucitación y exaltación. Como bien dice Jesús en Juan 17, del 4 al 5, hablando sobre la promesa que le había dado el Padre, dice Juan 17, del 4 al 5, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Aquí vemos a Jesús diciéndole al Padre: bueno, ya he terminado la obra, ahora cumple tu parte, la promesa que el Padre le había dado al Hijo. Así que, y el Padre ciertamente levantó a Jesús y lo ha exaltado a su diestra, y por medio del cumplimiento de este pacto, todos los que son representados por Jesucristo reciben perdón de pecados, justificación y una promesa de resurrección final. Porque así como Cristo ganó esa vida eterna, la ganó, y todos esos beneficios que Cristo ganó por Él representarnos a nosotros, ahora todas esas bendiciones pasan a sus representados, pasan a su pueblo. Porque Cristo cumplió, nosotros también cumplimos y entramos en las bendiciones que Cristo recibe. Así como cuando Adán pecó y todos los que Adán representaba también pecaron y entraron en maldición, bueno, ahora todos los que Cristo representa entran en las bendiciones que Cristo gana. Entramos en las bendiciones que Cristo gana porque Él es nuestra cabeza federal. Él nos representa a los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ok, terminamos con los compromisos del Padre. Ahora vamos con los compromisos del Espíritu Santo. Son 4. El primero dice: el Espíritu estaba involucrado en la encarnación de Cristo. El Espíritu estaba involucrado en la encarnación de Cristo. Dice Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Este es el ángel hablando. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, diciéndole a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que aquí vemos al Espíritu Santo involucrado en el nacimiento de Cristo, en la encarnación del Hijo. Número 2, el Espíritu facultó al Hijo para cumplir su ministerio. El Espíritu facultó al Hijo para cumplir su ministerio. ¿Y qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo faculta al Hijo para cumplir su ministerio. Bueno, sencillamente el Hijo estuvo sometido al poder del Espíritu Santo en todo lo que hacía y decía.
El Hijo estuvo sometido al poder del Espíritu Santo en todo lo que hacía y decía. Vamos a ver Lucas. Lucas es bien repetitivo al hablar del Espíritu Santo y de lo que el Espíritu Santo hacía en Cristo. Lucas 4. Y nos vamos a quedar en Lucas 4. Versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Todo lo que hacía Jesús era por el Espíritu Santo. Jesús se sometía voluntariamente al Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo lo facultaba para hacer todo lo que él hacía. Versículo 14 de ese mismo capítulo dice: Jesús regresó de Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región. Y en el versículo 18, aquí vemos a Jesús leyendo el libro de Isaías. Dice, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, Cristo está leyendo el libro de Isaías y está leyendo esta parte. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y luego que Jesús termina de leer el libro de Isaías, dice que Jesús ya suelta el rollo, se sienta y todos los demás se quedan así como atónitos mirándolo. Eso lo pueden leer en los versículos, después del versículo 18, se le quedan mirando y Jesús le dice: bueno, hoy se ha cumplido esta profecía, hoy se ha cumplido esta profecía. Hablando de que el Espíritu Señor era que estaba sobre él. Si hubiéramos leído el libro de Isaías sin la guía del Espíritu Santo, hubiéramos dicho: Isaías está leyendo esto, o sea que el Espíritu del Señor está sobre Isaías. Está hablando de Isaías. No, es que aquí está hablando de Cristo. Y Cristo mismo dice en los versículos posteriores: hoy se ha cumplido esto que dice en este libro. Así que vemos que el Espíritu del Señor estaba en Cristo y todo lo que él hacía era por el Espíritu Santo. También vemos que durante el ministerio de Cristo, él expulsó demonios. Y en Mateo 12, del 27 al 28, dice: por tanto, ellos serán sus jueces, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Todos los milagros hechos por Jesús fueron hechos por el Espíritu de Dios. Todos los milagros. Cristo no daba un paso si Dios no le dijese que lo daba. Y el Espíritu era el que facultaba a Cristo. Así que todos los milagros que él hacía era por el poder del Espíritu de Dios. Tercer compromiso del Espíritu. El Espíritu estaba involucrado en su sustitución. Recuerden, Jesucristo iba a ir a la cruz por nosotros. Nosotros teníamos que morir. Pero Cristo fue nuestro sustituto. Él fue en lugar de nosotros. Así que el Espíritu Santo estaba involucrado en su sustitución. Hebreos 9:14 dice acerca de esto. Hebreos 9:14 dice: quien por el Espíritu eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios. Quien por el Espíritu eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios. Se ofreció por el poder del Espíritu. El Espíritu lo llevó a eso. Y cuarto compromiso del Espíritu, el Espíritu aplica la obra de redención sobre los elegidos. El Espíritu aplica la obra de redención sobre los elegidos. Recuerden que el fin del pacto de redención es la glorificación de Dios a través
de la redención de los pecadores. ¿Ok? Así que esa redención iba a ser aplicada en los elegidos por el Espíritu Santo. Una vez el Espíritu Santo llega en nuestra vida, nos muestra la condición en la que estamos, nos revela que estamos en pecado. Y luego de eso, el Espíritu Santo nos lleva a abrazar la redención que Cristo hizo por nosotros. Una vez el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, Él es el que hace. Recuerden que una de las funciones del Espíritu Santo es que nos convence de pecado. O sea, tú no vas a convencerte de pecado si el Espíritu Santo no está en ti, porque el Espíritu Santo convence de pecado. Y en Ezequiel 36:27, mire lo que Dios dice que va a hacer con el Espíritu Santo. Ezequiel 36:27 dice: pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Dios prometiendo que iba a colocar el Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para que anduviésemos en los estatutos de Dios y para que cumplamos cuidadosamente sus ordenanzas. Así que el Espíritu Santo aplica la obra de redención. Él es el que nos muestra nuestra condición y el que hace que abracemos la redención que Cristo hizo por nosotros. Así que entonces el Espíritu estaba involucrado en la encarnación, en el ministerio de Jesús, en su sustitución y en la aplicación de la obra de redención sobre los elegidos. El Espíritu se comprometió con el Padre y con el Hijo para garantizar que se cumpliese el pacto. Ahora, los compromisos del Hijo. Y aquí son dos solamente. Dos compromisos, pero son el que lleva el resultado de todo, porque Cristo es el que lleva la misión. Sabemos que el Padre lo sostiene y el Padre lo envió y lo sostiene. Sabemos que todo lo que Jesús hace es en el poder del Espíritu y el Espíritu lo guía y le da poder, pero entonces Cristo cumple esa misión dada por el Padre. Y vamos a ver los compromisos del Hijo. Primer compromiso: el Hijo aceptó voluntariamente el pacto. El Hijo acepta voluntariamente el pacto. Filipenses 2 del 6 al 8. Filipenses 2 del 6 al 8 dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo voluntariamente, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo se humilló voluntariamente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que el Hijo se despoja a sí mismo, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente. Acepta el pacto voluntariamente. El Padre lo envía, pero Él lo acepta voluntariamente. Y segundo compromiso: el Hijo cumplió el pacto perfectamente. El Hijo cumple el pacto perfectamente. Miren lo que dice Lucas 22:20. Lucas 22:20, y ahí nos vamos a quedar en Lucas 22. Dice: de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Y en el versículo 29 dice: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. O sea, en el versículo 20 Jesús está estableciendo el pacto, el nuevo pacto, que es el pacto de gracia.
Y una vez Cristo en la Santa Cena establece el pacto, inmediatamente después, en el versículo 29, dice: ahora yo les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Ahora ya puedo hacer eso, porque ya he cumplido el pacto, ya voy a morir. Y estaba haciendo la representación de su muerte con el pan y el vino. La palabra que aquí se traduce como asignar, en el versículo 29, que es en la versión Reina Valera, la palabra que se traduce como asignar también puede significar pactar. Porque en el contexto de Lucas 22, que es el contexto de la Santa Cena, usan un lenguaje pactual, porque Jesús mismo está diciendo que en el versículo 20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hablando de pacto. Entonces, la palabra asignar también puede traducirse como pactar, y traducido el versículo 29 diría así: yo pues os pacto un reino como mi Padre me lo pactó a mí, como mi Padre pactó conmigo en la eternidad. Ahora yo puedo hacer un pacto con ustedes, el pacto de gracia. Ahora, como yo cumplí el pacto de redención, ahora ustedes entran en el pacto de gracia. Es obvio que Jesús cumplió el pacto perfectamente, porque el Padre lo levantó de los muertos, ¿sí? El Padre aceptó el sacrificio de Cristo, porque fue perfecto. Así que el Padre lo levantó de los muertos, y por medio de su muerte los muchos son constituidos justos. El Hijo ganó la recompensa del pacto porque era perfectamente obediente, y su obediencia cumple todos los pactos anteriores. Cristo en su obediencia cumple todos los pactos anteriores. El pacto adámico, que es el pacto de obras, el pacto noéico, el pacto abrámico, el pacto mosaico y el pacto davídico. Todos esos pactos Cristo lo cumple perfectamente. Y vamos a leer esto, miren. Adán fue tentado por el diablo y falló. Jesús fue tentado por el diablo y triunfó. Noé salvó a su familia por medio del juicio de Dios. Jesucristo salvó a su pueblo por medio del juicio de Dios. Dios le prometió a Abraham un reino lleno de su pueblo. El Padre le prometió al Hijo un reino universal lleno de su pueblo. Dios le dio a los israelitas un pacto de obediencia perfecta junto con un sistema de perdón y sustitución. Recuerden los sacrificios que hacían los israelitas. Jesucristo guardó la ley perfectamente y murió como un sustituto por su pueblo. Dios le pactó a David un trono eterno para el Hijo que cumple el pacto perfectamente. Y Jesucristo es el Hijo de David, el Hijo de Judá, el Hijo de Abraham, el Hijo de Noé, el Hijo de Adán, el Hijo de Dios. Nuestro Jesucristo es el segundo Adán, el último Adán, el Adán que necesitamos. Y por medio de su obediencia perfecta, por medio de su cumplimiento del pacto de redención, verá linaje, vivirá por largos días y verá el fruto de su aflicción de su alma. Así que en resumen, el Padre envía al Hijo, el Espíritu Santo sostuvo al Hijo y lo facultó, y el Hijo cumplió el pacto. Y es así como la Santa Trinidad logró nuestra redención. Es así como se logra nuestra redención. Entonces es aquí cuando este pacto de redención, a partir de la caída del hombre, empieza a revelarse en la historia
con la promesa que Dios le da al hombre en Génesis 3:15. Repito, entonces es aquí cuando el pacto de redención, a partir de la caída del hombre, empieza a revelarse en la historia con la promesa que Dios le da al hombre en Génesis 3:15. ¿Y qué dice Génesis 3:15? La promesa dice, aquí es Dios hablándole a la serpiente, hablándole a Satanás. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer, aquel que habría de venir, dice, te herirá en la cabeza, una herida de muerte. Y tú lo herirás en el talón. Algo leve. Cristo iba a sufrir, ciertamente iba a sufrir, pero no iba a ser una herida de muerte. Y a ese proceso, ya vemos que en Génesis 3:15 se da es la primera vez que nosotros, los seres humanos, podemos ver la promesa de salvación que ya se había pactado en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Dios está revelando ahora a Adán y a nosotros. Ustedes se imaginan a Adán cuando Adán lee esto. Hay esperanza, hay esperanza. A ese proceso de revelación, hasta su consumación plena en el nuevo pacto. ¿Se acuerdan lo que leímos en Lucas? Donde Jesús establece el nuevo pacto en la Santa Cena. Ese proceso de revelación hasta la consumación plena en el nuevo pacto es lo que llamamos el pacto de gracia. Todo ese proceso de revelación hasta que se consuma, hasta que se establece en el nuevo pacto. El nuevo pacto es el pacto de gracia. Eso se llama el pacto de gracia. Y es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Vamos a ver todo ese paso a paso de cómo Dios poco a poco comienza a darnos pistas, nos va mostrando progresivamente quién sería aquel que habría de venir. ¿Quién sería aquel que aplastaría la cabeza de Satanás? Que mataría las obras del diablo. Nos va a comenzar a dar pistas a través de los diferentes pactos, desde el pacto noéico hasta el pacto davídico. Poco a poco Dios nos va a mostrar quién sería aquel. Aquí solamente podemos ver que iba a ser de la simiente de la mujer. Pero más adelante vamos a ver que se va revelando más y más quién sería aquel que habría de venir. Así que, hermanos, este es el pacto de redención, y en Génesis 3:15 se nos revela ese acuerdo que se hizo en la eternidad, y se le revela al hombre por primera vez ese acuerdo aquí en Génesis 3:15. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nada, Señor, nada a ti se te escapa de las manos. Señor, tú tienes el control de todo. Y la caída del hombre tampoco te puso en apuros. Tú desde antes de crear al hombre ya habías hecho un pacto eterno, un pacto de redención para salvar a los pecadores. Gracias, Señor, por el control, Señor, que tú tienes del universo, de toda la creación. Gracias, Señor, porque a través de todo esto, Señor, tú eres glorificado. Porque, Señor, nos has dado vida a través de tu Hijo.
que vino al mundo en reemplazo por nosotros. Te damos gracias, Señor, por la labor del Espíritu Santo que está haciendo en nosotros en este momento, de santificarnos, cumpliendo parte de su compromiso en el pacto eterno, en el pacto de redención. Gracias, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.